Hola Ana, buenas. Hola Kelvin, good night. How are you? Well, today I'm going to speak about chakras, and and thank you for watching. Hola Alexandra, buenas. ¿Cómo estáis? Bueno, bien. Pues nada, pues en el directo de hoy voy a hablar sobre los chakras. Una cuestión que intentaré pues exponer varios principios de este sistema sistema hindú de centros energéticos o de chakras, y lo haré como siempre pues exponiendo distintos puntos de vista y a la vez también siguiendo, pues como indica el título, siguiendo el modelo dinámico de Ken Wilber. Por lo tanto, este directo pues básicamente está estructurado en tres partes. Una primera parte es una presentación de la cuestión de los chakras y bueno, pues así pues más genérico. La segunda parte será pues ahondando más en el modelo de Ken Wilber y la importancia que tiene para entender también los chakras como tal, como ejercicio pues de comprensión del ser humano, como ejercicio de meditación, etc. Y finalmente también haré pues mención en la tercera parte sobre la cuestión de la muerte en relación a los chakras y en relación al Vedanta. Al Vedanta, al sistema hindú, filosófico hindú, que básicamente pues es el más conocido en Occidente. Y como siempre, pues bueno, agradecer vuestra atención y vuestro interés. Y si tenéis alguna duda, pues la podéis podéis comentar durante el directo o bien en diferido. Así que gracias por estar aquí, al otro lado, estar aquí conmigo, yo conmigo mismo y ustedes, vosotras, vosotros, con cada cual en el lugar donde estéis, porque es lo que tiene esto que uno puede estar, pues no sé, pues en medio de la calle y estar viendo este directo o estar en cualquier otro lugar del mundo, del planeta donde haya conexión y de pronto pues estamos aquí conectados, ¿no? Bien, eh, nada, pues vamos a hacer primero, como decía, una breve definición de los chakras. Exponer también a nivel bibliográfico pues un poco los libros que bajo mi punto de vista son los más importantes o los más relevantes y que siguen una línea, una línea que es la que yo sigo también, que me parece pues muy interesante por el hecho de que al hablar de chakras pues se hace toda una interacción y una conexión con distintas disciplinas y distintas visiones, y de ahí vamos armando, digamos, un conjunto bueno, un mapa mucho más amplio de lo que habitualmente pues se traza cuando hablamos solo de chakras, ¿no? Chakra es una palabra, etimológicamente viene del sánscrito y su significado es rueda o vórtice o vértice. Tenemos ahí, digamos, un juego de palabras o un juego digamos, de significantes que permite pues jugar, ¿no? con el concepto de chakra. Aquí en Occidente pues se traduce normalmente como rueda energética, y como tal pues bueno, los chakras es, digamos, forma parte del acervo cultural de India, hindú, y en concreto del Tantra. Sería, digamos, la primera fuente, sería, si no recuerdo mal, sería el Sat Chakra Nirupana. El texto, si no recuerdo mal, o el Kundalini Sutra, bueno, estaría entre estos dos textos que bueno, para quien tenga interés, pues lo puede revisar. Pues esto, sobre ¿qué diría? Pues sobre el 1000 después de Cristo, una cosa así, es cuando se empieza, digamos, a hablar en los tratados sobre los chakras propiamente, y se empiezan a establecer, pues digamos, pues esto, un mapa
respecto pues, al sistema energético, ¿no? El sistema energético codificado según el tantra, el tantrismo. Como apunte decir que el tantrismo que conocemos en Occidente básicamente es el tantra de Cachemira, el tantra de la mano izquierda. Hay dos tipos de tantra, el de la mano derecha o el de la mano izquierda y bueno, entonces pues esto es como punto para entender o para situarnos cuando hablamos de tantra, pues de qué tipo de tantra hablamos. En este caso estamos hablando del tantra de Cachemira y luego tenemos pues distintos tantras como es el budista, por ejemplo, del tibetano en concreto, que es el Vajrayana, entre otros tantras, ¿vale? Esto para situar, y entonces dentro, como digo, del tantrismo, pues entonces encontramos el sistema de chakras, un sistema que hoy día pues es, digamos, es un mapa, es un esquema de uso común y de tanto en el lenguaje como también en la práctica, pues terapéutica, profesional, yo qué sé, pues en el yoga evidentemente, pero no solo en el yoga, sino pues en distintas. Hola Maite, buenas. Sino en distintas disciplinas y por lo tanto incluso pues dentro de la psicología, etcétera, ¿no? Por lo tanto los chakras, o sea, este concepto de chakras ha quedado se ha instaurado en nuestra cultura y es, digamos, de uso común en tanto, pues, como decía, pues, yo qué sé, pues incluso en alimentación, por ejemplo, en dietética, ¿no? Se habla de alimentación energética. Se habla, pues, por ejemplo, pues a nivel osteopático, ¿no? También se puede pues, hacer toda una vinculación, o podemos hablar también de la bioenergética, de Perracos o de Wilhelm Reich, etcétera, ¿no? Es decir, los chakras están muy presentes en nuestra cultura y en nuestro, digamos, día a día, y por lo tanto es un tema que suscita mucho interés y, si no, solo hace falta echar una mirada de la cantidad y cantidad de libros, de bibliografía que hay al respecto. Una cantidad que muchas veces, bajo mi punto de vista, pues es como que pierde el sentido y se queda en lo más esquemático y en lo más, bueno, pues digamos en cuestiones como más superficiales, ¿no? Yo considero que el sistema de chakras es importante entenderlo en su conjunto, en un conjunto mucho más amplio, y así esto nos permite, por lo tanto, también entender que no es algo aislado, es decir, no es que yo esté hablando, digamos, de chakras, de Muladhara chakra o de Anahata chakra, por decir, que ahora los nombraré y tal, sino que cada chakra está, digamos, en relación digamos, a toda una correspondencia, una analogía con la experiencia, digamos, a la vez también cosmológica, en este caso cosmológica hindú, ¿vale? Esto es importante para poder ir entendiendo, pues, cuando hable de Shiva o hable de Purusha, del Purusha, por ejemplo, ¿no? Conceptos hindúes, pues la importancia que tienen a nivel, pues, esto cosmológico con cada chakra. Bien, dicho esto, también es importante recalcar el hecho de que, como digo, pues hay mucha bibliografía y hay también, en base pues, a este sistema, se ha trabajado muchísimo dentro del campo de la psicología transpersonal. Y dentro, digamos, de la psicología transpersonal encontramos la figura de Ken Wilber, uno de los pioneros de la psicología transpersonal, quien desarrolló, digamos, todo un mapa, toda una visión de dinámica de la psique humana o del alma humana, digamos, como queramos, y que nos ayuda muchísimo a poder, pues, como digo, pues, profundizar, ¿no? En el sentido de los chakras, ¿no? y de su significado para el trabajo de cada persona en relación a esta cuestión, ¿no? Ken Wilber, quien no lo conozca, pues como he dicho, pues es uno de los pioneros, fue uno de los pioneros muy relevantes, muy importantes dentro de la psicología transpersonal. La psicología transpersonal sería la cuarta corriente dentro de la psicología, siguiendo desde Freud,
empezando con el inconsciente, siguiendo con la psicología conductual, la psicología humanista y luego vendría pues la cuarta corriente que sería la transpersonal. La transpersonal junto con Stanislav Grof, entre otros, ¿no? Y, y como decía, perdón, como decía Ken Wilber, pues trabajó, digamos, lo que es el espectro de la conciencia, uno de los títulos justamente del segundo libro, si no recuerdo mal, de sus libros, pues como digo, pues trabajó pues todo lo que es el espectro de la conciencia y desarrolló una mirada muy interesante al respecto y que nos ayudará también a poder entender digamos, bueno, la propuesta de los chakras conjuntamente con la propuesta de la psicología transpersonal. Los chakras, en el sistema hindú, el número de chakras son 7, los principales, y luego dicen, los textos tradicionales dicen que hay hasta 5.000, ¿no? Perdón, hay hasta 5.000 nadis, ¿eh? Es decir, que hay, digamos, hay 7 chakras principales, luego hay chakras menores y luego están los nadis. Bien, los nadis son como autopistas, unas son más principales y otras son, digamos, secundarias, para decirlo así, haciendo esta analogía que se hace siempre constantemente, ¿no? Entre el ser humano, entre hola Beth, buenas, hola. Pues entre esta analogía que se hace entre lo externo y lo interno, la vivencia pues externa e interna, y se habla por lo tanto de los nadis en sentido de autopistas, digamos de conductores de energía, conductores energéticos, ¿no? Y el sistema de chakras hindú tiene, digamos, el número 7. El 7 se considera es un número sagrado, es un número, digamos, numerológicamente o esotéricamente tiene pues mucha fuerza, mucha importancia. Solo hace falta pensar por ejemplo, en la Biblia y los 7 días de la creación, etcétera, los 7 días de la semana, los 7 colores o los 7 planetas que se veían a simple vista, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos una idea de la importancia del 7 y del esquema bueno, que se desarrolla a partir de la experiencia, digamos, del Tantra de Cachemira, como he dicho, ¿no? Los 7 chakras son Muladhara, el primero, que sería el chakra raíz, luego sería Svadhisthana, el segundo, en la zona del ombligo, el tercero sería Manipura, en la zona del plexo solar, el cuarto corresponde a Anahata, que es la zona del corazón, el quinto es Vishuddha, en la base del cuello, el sexto es Ajna Chakra y el séptimo es Sahasrara Chakra. Entonces tenemos, dentro de este esquema, tenemos a lo largo de la columna 7 puntos, 7 vórtices o vértices energéticos y que a la vez también corresponden con los plexos, digamos, del sistema nervioso y también corresponde a la vez con el sistema hormonal. Por lo tanto, tenemos, digamos, como una matriosca, pues tenemos un ensamblaje de distintos cuerpos y a la vez, pues, o información, maneras de canalizar o de procesar la información, mejor dicho, y de esta forma, pues el sistema de chakras son 7 los puntos y luego tenemos por otro lado lo que es los 2 nadis principales junto con el principal de todos que es Sushumna Nadi. Cuando digo nadis he hablado de autopistas y cuando hablo de los principales se habla dentro de la tradición se habla de que partiendo de Muladhara Chakra en la base en el perineo pues está enroscada la Kundalini, la Kundalini que está enroscada en el lingam de Shiva y que está adormecida y que en la medida en la que la persona va despertando y va activando los chakras, se va despertando y activando la Kundalini y va ascendiendo en forma de fuego abrasador. Esto es lo que dice la tradición. A la vez se acompaña con los nadis de Ida y de Pingala que van haciendo una forma de espiral
ascendiente o descendiente, ¿no? Según, digamos, esto lo explicaré con algo más de detalle, pues es algo también de lo que hablan los textos, ¿no? Ya que la energía puede ser descendente o puede ser ascendente. Pero bueno, esto lo dejo para cuando hable más sobre Ken Wilber. Entonces, como decía, pues tenemos estos tres nadis principales y el principal de todos es Sushumna, que es, digamos, el ascendente directo, para decirlo así. Y luego tenemos pues los correspondientes a Ida y Pingala, que a su vez corresponden con el principio masculino y el principio femenino. Es decir, tendríamos pues que en su movimiento espiral, ascendente de espiral, pues los nadis lo que van haciendo es despertando o activando cada centro energético. Bueno, y todo esto, ¿por qué es relevante, ¿no? En el trabajo digamos, del crecimiento personal, o espiritual, etc.? Pues porque nos ayuda a poder dibujar o poder, digamos, sí, poder trazar unas líneas dentro del espectro de la conciencia, trazar unas líneas pues de carácter, unas líneas a nivel psicológico, entre otras cuestiones, y nos ayuda, por lo tanto, a poder situar la experiencia humana dentro de un campo mucho más amplio. Esto así como básicamente como introducción, y no quiero dejar de hablar algunos de los libros que para mí son relevantes y que dentro de la bibliografía extensísima que hay sobre chakras, pues yo recomendaría alguno de estos libros para quien tenga interés y quiera seguir como ahondando, ¿no? en la cuestión. Y yo me acuerdo que la primera o de las primeras veces que conocí el concepto de chakra y me atrajo, me acuerdo que fui a ver a uno de mis maestros en Barcelona, en la librería Almirall, en la calle Princesa de Barcelona, y me acuerdo que Josep, que es el librero que estaba allí, una persona, como digo, muy entrañable y un maestro del ser en toda su plenitud, me acuerdo que me habló de los chakras, pero justamente haciendo mención a todo el sistema cosmológico, el sistema, digamos, hindú, y la importancia de poder entender cómo los chakras están insertos dentro de esta concepción de la vida, ¿no? o del cosmos, ¿no? hindú. Y me recomendó este libro de Swami Vishnudevananda. Este libro desde entonces me acompaña y es un libro de referencia, como digo, en el que, no voy a detenerme en cada libro que voy a mencionar ahora, que os voy a mostrar, pero sé que me interesa pues hablar de este libro porque este libro lo explica muy, muy claramente, muy sucintamente, y a la vez lo hace en relación pues a los Yoga Sutras, por ejemplo, lo hace también en relación a los Yoga Sutras, he dicho, a la meditación, eso es, al Raya Yoga también, a la teoría, a la práctica del Raya Yoga, también al Japa, lo que es la recitación de mantras de forma continuada, etcétera, ¿no? Es decir, pues cuando me habló Josep por primera vez pues de los chakras en un sentido más amplio, más cosmológico, pues me recomiendo este libro. Y es un libro cortito que bueno, es una excelente introducción a la cuestión. Bien, luego os menciono algunos más de los que tengo aquí que me parecen muy interesantes. Tenemos Manos que curan, de Barbara Brennan, un libro que, si no recuerdo mal, fue uno de los textos, digamos, más a los que la gente acudía más, ¿no? Sobre la cuestión, pues bueno, no solo de chakras, sino de curación, de sanación en general, etc. Un texto que se lee también muy rápido, de forma fácil, es ameno, y a la vez también un texto que también sigue pues la línea o el esquema de la bioenergética, para quien tenga interés pues a nivel más psicoterapéutico. Luego, otro libro del que también haré mención, es decir, a nivel pues de estudios que se han realizado, ¿no? A nivel
de física sutil, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el trabajo de la fotografía Kirlian, de Valentin Kirlian y de su mujer Soroyev Kirlian, si no recuerdo mal, esto lo digo así de memoria, y que fue un trabajo pues, que hicieron, eran físicos y desarrollaron pues, digamos, un aparato para poder medir, ¿no? El aura y poder medir también pues, el campo energético de la persona. Y uno de los pioneros en el estudio en relación pues, entre física y campo energético fue Motoyama. Tengo algún libro más. Bueno, quiero decir que hay varios libros de Motoyama muy interesantes y bueno, este es otro libro. Luego tenemos este pues, de Anodea Judith, que es un libro así muy para introducirnos, pues es un fantástico libro, así fácil, ameno también, pero es muy esquematizado también el chakra por chakra, es decir, lo que nos ayuda a poder desplegar cada centro energético de una forma también muy, digamos, muy concreta, ¿no? Para aquellas personas, pues esto, que tengan interés, que estén en el campo de la sanación, psicoterapéutico, etc. Luego tenemos el de, perdón, el de Omram Mikhail Ivanhov, un maestro que, bueno, no es muy conocido, pero tanto sus enseñanzas como sus libros, es un maestro de maestros, es que no hay, digamos, otra definición, y tiene este libro, La vida psíquica, elementos y estructuras, que es también muy sintético y muy, digamos, muy claro, ¿no? en la propuesta. Y finalmente, y sobre este libro ya vamos a dar paso a la segunda parte, que es la parte de Ken Wilber, de su mapa dinámico de la psique y de la propuesta que nos hace Ken Wilber, ¿no? También en relación a los chakras, aunque él no es que utilice de forma explícita o de forma, digamos, no es que defina su trabajo a partir de los chakras, ¿eh? O sea, esto es algo que estoy haciendo yo y que se puede hacer, pues, por ejemplo, resiguiendo el trabajo de John Nelson, en este caso, que es más allá de la dualidad, integrando el espíritu en nuestra comprensión de la enfermedad mental. Bien, bueno, y un último libro, y ya me quedaré con este. Otro importante libro es Los límites del ser humano, estados modificados de conciencia, de Pierre Bayle, también editado en este caso por ambos libros por la Liebre de Marzo, una importante editorial dentro de lo que es pues esto, el crecimiento espiritual, etc., ¿no? Bueno, hasta aquí la primera parte, así como introducción y como presentación de los chakras. Me he dejado, bueno, ahora hablaré, si acaso, pues haré un pequeño paréntesis también hablando de los cuerpos, ¿no? Según la concepción hindú de la vida y digamos, del desarrollo de la persona, de los cuerpos o de los koshas, y cómo estos se van dividiendo como una matriusca, de la que hablaba hace un momento, pero en este caso, pues dentro de la propia tradición, pues hay, digamos, un esquema pues también muy definido de cada chakra y de su correspondencia también pues a nivel de conciencia. Esto es interesante porque en general, si no, vuelvo a repetir, ¿no? Yo lo he dicho hace un rato, pero yo creo que es importante señalar esto, ¿no? Que los chakras en sí traen una información o nos pueden ofrecer una información, pero si no la podemos enmarcar dentro de un campo experiencial mucho más amplio y por lo tanto en el campo espiritual, ¿no? Más profundo, es como que es fácil que nos perdamos en, yo qué sé, en elucubraciones, en especulaciones y en cuestiones pues que nunca sabes si es más pues una proyección tuya o una hola Coti, buenas, o bien pues esto, ¿no? Pues algo que estás tú ideando y tal, o tiene una correspondencia ya. Porque recordemos la importancia de la tradición, ¿eh? Aquí también hago hincapié en esto, ¿no? La importancia de la tradición, que es justamente el hecho de que bajo ensayo y error se va transmitiendo un conocimiento válido, un conocimiento, digamos, sobre el que un punto de inicio sobre el que partir
para, en este caso, pues ir hacia lo desconocido, que a fin de cuentas es el camino espiritual, es irnos pues abriendo a lo incognoscible, ¿no? En este caso, pues bueno, los chakras nos permiten tener este mapa y nos permiten, por lo tanto, también tener una guía certera, ¿no? Bien. Bueno, hasta aquí espero que haya sido de vuestro interés en cuanto a la presentación, ya que, bueno, siempre pues hay mucho material, es decir, hay muchas cuestiones, ¿no?, sobre las que se puede ir estirando el hilo y de una sola cuestión pues podríamos ir simplemente pues estar horas hablando e investigando, ¿no? Bueno, vamos a hablar de Ken Wilber. Ken Wilber, en su primer libro, En la conciencia sin fronteras, un libro excepcional, un libro por el momento en el que sale, si no recuerdo mal, en el 1979, todo esto lo digo de memoria, es un libro que, perdón, Ken Wilber presenta un esquema de la conciencia de forma dinámica, y a la vez también, siendo dinámica la psique, también lo plantea en términos de, pues digamos, ¿cómo decirlo?, ¿no? O sea, en términos que va cogiendo, o sea, es capaz de sintetizar, eso es, sintetizar distintos corpus de conocimiento y los va esquematizando, sintetizando hasta el punto de extraer, pues digamos, el famoso espectro de la conciencia de Ken Wilber. El centauro, o sea, los distintos niveles sobre los que plantea que en el desarrollo de la persona podemos estar, por ejemplo, pues viviendo en un estado transpersonal en relación, pues, no sé, pues a una relación, por ejemplo, en una relación podemos estar teniendo una experiencia transpersonal, pero en cambio en nuestro trabajo, pues, por ejemplo, estar teniendo una experiencia de tipo más, pues más de supervivencia, ¿no?, por decir algo. Es decir, y todo esto, yo estoy ahora simplemente aludiendo a un ejemplo digamos, muy básico, ¿no? Pero lo interesante aquí es que a todo esto Ken Wilber le intenta dar, digamos, todo un nombre o toda una, digamos, un planteamiento que hace que de pronto podamos observar la psique y podamos observar el proceso de crecimiento espiritual desde una perspectiva, pues esto, ¿no? Pues que a la vez coinciden distintos estadios de la conciencia a la vez, o sea, en la misma persona y en el mismo momento, pero aunque, digamos, dirigidos o canalizados de una forma distinta en cuanto a la experiencia propiamente, ¿no? Y aquí lo interesante es que Ken Wilber trabaja sobre... Ken Wilber básicamente trabaja sobre tres tradiciones o tres puntos concretos, ¿no?, que es la mística cristiana, recordemos sobre todo Maestro Eckhart y todo lo que es la vía apofática de la tradición cristiana. Trabaja con el hinduismo y en concreto con el Vedanta Advaita, muy concretamente pues, con Shankaracharya, el maestro o el filósofo que difundió pues, el Advaita, y finalmente con el budismo tibetano, el Vajrayana. Entonces, bien, como digo, Ken Wilber, claro, analiza, digamos, las distintas tradiciones y va planteando, pues esto, pues una forma en la que el ser humano sea, o sea, digamos, en cualquier latitud, en cualquier lugar del mundo, podamos establecer un mapa universal, esto es importante, un mapa universal sobre el que cada ser humano o cada tradición pueda trabajar para, digamos, ir ahondando en una tradición universal. Este sería, digamos, el trabajo, la propuesta de fondo, y así lo especifica sus últimos libros. Si no recuerdo mal, en su último libro, La religión del futuro, pues bueno, sigue ahondando justamente en este trabajo que empieza en la conciencia sin fronteras. Y Ken Wilber plantea una interesante
esquema, que es el siguiente, que es el primer grado, digamos, el primer punto inicial sería el arcaico instintivo, que corresponde con la supervivencia, y esto es correspondiente a la vez con Muladhara Chakra, es decir, con el chakra raíz. Chakra raíz que tiene que ver con, perdón, con la cuestión de la conservación del individuo, es decir, el sentido del miedo o de aquello que, bueno, que nos puede causar más aprensión, ¿no?, de vivir, y por lo tanto pues como hacer digamos un cierre, un bloqueo, ¿no?, en el sentido de que necesitamos pues como un sentido de sostén, de seguridad, ¿no? Y bueno, este sería el primer nivel. El segundo sería el mágico animista, que según Ken Wilber lo hace corresponder con el de seguridad. En este caso, no lo he dicho, Ken Wilber en el esquema que sigo tiene 8 puntos, por lo tanto tiene un punto más que los 7 chakras de la tradición hindú. El segundo es el de seguridad, y en este caso pues los chakras, el esquema de chakras pues también nos habla de la conservación de la especie, sería pues también el sentido. Y no voy a hacer tampoco algo que no he dicho importante, no voy a hacer, digamos, de cada chakra la definición o la analogía en la que se basa, ya que lo podéis encontrar pues en algunos de los libros que os he comentado, y bueno, rápidamente lo podéis encontrar en internet, y buscáis esquema y tal, y encontráis ahí mucha información, ¿no? Pero bueno, esto, ¿no? Pues siguiendo pues el esquema de Ken Wilber, pues tenemos el mágico animista con la seguridad, y el de los chakras con la conservación de la especie. Luego tendríamos el tercero, que es el de Manipura Chakra, correspondiente con el plexo solar, que es el del poder. Y aquí también Ken Wilber aquí lo hace corresponder con el poder. Por lo tanto, también con todo lo que es la cuestión del impulso. Él habla también de impulso. Esto para ir teniendo pues también una noción de cómo... bueno, esto también es interesante, ¿no? Porque dice la tradición, justamente la tradición hindú dice que al llegar pues al tercer chakra, a Manipura Chakra, la persona se siente digamos, Manipura Chakra etimológicamente quiere decir la ciudad de la joya, sería Manipura, pues sería esta traducción, y sería por lo tanto un lugar en el que resplandece digamos, la esencia o la joya del ser humano, ¿no? Y es interesante como Ken Wilber lo hace corresponder con la dominación del poder, ya que llegando pues a este punto, dice el Hatha Yoga Pradipika, si no recuerdo mal, dice que cuando el yogi llega a tercer chakra ya no teme a la muerte, ¿sabe? Digamos, o sea, se establece en un sentido digamos, de no miedo ante, digamos, ante la vida o ante el reto de la vida, ¿no? Para decirlo así rápido, ¿no? Luego tendríamos el cuarto punto de Ken Wilber, que dice orden autoritario, que serían las reglas, que corresponde con Anahata Chakra, con el amor, en este caso, según la tradición hindú. Luego vendría el quinto, que sería el logro competitivo, sería el éxito. Y el quinto sería pues el de Vishuddha Chakra en la base del cuello, que sería el de la comunicación. Y aquí, bueno, es interesante pues como, sobre todo en nuestra sociedad, ¿no?, que estamos justamente pues tan acostumbrados a pues esto, pues a tener una cámara y hacer miles y millones de vídeos y hablando sobre miles y miles y millones de cuestiones, etcétera, ¿no? Y cómo justamente pues aquí relacionamos éxito, ¿no?, con visibilidad o con este reconocimiento, ¿no?, aunque sea pues virtual, ¿no?, pues lo relacionamos con la comunicación, ¿no?, con el hecho de cómo comunico y a cuántas personas llego, ¿no? O sea, cuántos likes tengo, ¿no? O sea, todo esto, ¿no? Entonces, evidentemente, yo lo estoy ahora explicando o resumiendo, o incluso diría, pues, superficializando, ¿no? Porque el trabajo o la propuesta de Ken Wilber del éxito
no es que tenga que ver, digamos, con esto, ¿no? Pero sí que lo quiero hacer yo linkar, ¿no? Luego tendríamos el sexto, que sería el comunitario ecológico, que sería el de las relaciones humanas, dice Ken Wilber, que corresponde con Agna Chakra, el tercer ojo, que sería el de la luz. El Agna Chakra corresponde, por lo tanto, también con la comprensión. La comprensión no en un sentido ordinario, sino en un sentido extraordinario, o en un sentido, digamos, trascendente, ¿no? Y finalmente, llegando a los 7 chakras, tenemos el integrador sistémico, que sería el de la sinergia. Bien, el séptimo sería Sahasrara Chakra, que está en la coronilla, y dice la tradición pues que es, digamos, la unión con Dios, con la divinidad, etc., ¿no? O incluso, bueno, la tercera parte hablaré de chakras en relación con la muerte, o incluso se dice que es el lugar por donde el ser humano realizado, o sea, digamos, completo, conectado, ¿no?, con la divinidad, pues el momento de morir, pues es el lugar por donde sale, ¿no? O sea, por donde, digamos, hace el tránsito hacia digamos, la desencarnación, por decirlo así. Bien, entonces Ken Wilber se queda, o sea, va un paso más allá y habla de un octavo, que sería el holístico universal, que sería el de la experiencia global, la experiencia total, ¿no? Evidentemente esto pues es un esquema, como he dicho, es un esquema, y por lo tanto tampoco no voy ahora pues a ahondar en cada punto, pero sí que me interesa pues esto, ¿no?, hacer el link. Y en relación al libro de John Nelson, más allá de la dualidad, es interesante cómo cogiendo el trabajo de Ken Wilber, desarrolla todo un planteamiento para tratar la cuestión de la salud mental, o para tratar, digamos, desórdenes a nivel psicopatológico de la persona, y hacer, digamos, todo un análisis. Bueno, primero de todo es muy interesante porque John Nelson lo primero que hace es que hace pros y contras del esquema de Ken Wilber, pero también de Michael Washburn, otro importante, digamos, dentro de la psicología transpersonal, otro de los grandes teóricos, que escribió un libro que para mí también es muy importante dentro del campo de la psicología transpersonal, que es El fundamento dinámico. Bien, entonces John Nelson hace primero todo pues esto, pues un acopio de los pros y de los contras de ambos libros, o de ambas propuestas, mejor dicho, y luego él sintetiza y hace su tercera propuesta. Y esto es lo interesante, porque entonces él, que es psiquiatra, si no recuerdo mal, pues entonces pues va haciendo toda una relación entre psicopatología y chakras y modelo wilberiano o washburniano, bueno, dicho así, ¿no? Bueno, entonces, bueno, este es muy interesante este libro. La verdad es que quien tenga, bueno, pues no sé, pues siguiendo un poco también el libro este de Stanislav Grof, de La tormentosa búsqueda del ser, sería un poco en esta línea también, o sea, una línea de digamos, de propuesta dentro de propuesta psicoterapéutica, pero que va como más allá de la psicoterapia, en una propuesta mucho más inclusiva, ¿no? Bueno, ¿qué más tenía por aquí preparado? A ver, bueno, entonces siguiendo, pues, a ver, aquí. Siguiendo con... Y ahora... Hola Rosa, buenas. Pues nada, pues ahora ya estamos acabando la segunda parte. Voy a hablar básicamente de según el modelo pues que he ido explicando de Wilber y de los chakras, pues también como digamos, cada punto nos trae también una enseñanza, perdón, una enseñanza, y a la vez también, y esto es algo que en general no se nombra, que es la cuestión también de que cada chakra corresponde también con un camino yógico. Esto es interesante porque, digamos, cada práctica de yoga, y ahora ahondaré en esto y
y definiré pues a lo que me refiero con cada práctica de yoga. Pues cada práctica de yoga nos lleva a un estado de conciencia, ¿no? O sea, pretende llevarnos, que alcancemos un estado de conciencia concreto, ¿no? Y, y cada vez este estadio de conciencia corresponde también con un chakra. Bueno, tenemos por lo tanto que, por ejemplo, la Bhagavad Gita, dentro del diálogo del que ya, bueno, he hablado mucho y hemos hecho directos y tal, pues tenemos dentro de la Bhagavad Gita, Krishna le habla a Arjuna, de Krishna como encarnación, como avatara de Vishnu, le habla a Arjuna sobre los caminos yógicos, las posibilidades de los maestros, digamos, para desarrollar, pues no sé, su camino, su experiencia, ¿no? Y habla justamente de 4 caminos, ¿no? Habla del Karma Yoga, habla del Bhakti Yoga, habla del Jnana Yoga y del Raya Yoga. Pero, si bien estos 4 caminos se corresponden con 4 o 7 chakras, los otros 3 chakras también tienen su correspondencia a nivel yógico. Por lo tanto, tendríamos Muladhara Chakra, que correspondería con el Hatha Yoga. El Hatha Yoga sería, digamos, la base, ¿no? del yoga propiamente, según nos habla Patanjali en los Yoga Sutras, y sería, digamos, el inicio, ¿no? el primer punto sobre el que partir, que es el silenciar la mente a través del cuerpo, a través de la percepción o de la, digamos, de la concienciación, o conciencia, bueno, no sé, ahora la palabra aquí, bueno, tomar conciencia del cuerpo y tomar conciencia, por lo tanto, de las necesidades del cuerpo, ¿no? Para decirlo así. Luego tendríamos el segundo chakra, Svadhisthana, que correspondería con el Tantra Yoga, o el Kundalini Yoga también, sería otra forma de poder definir este segundo chakra. Kundalini, que sería, pues, aunque Yogi Bhajan, para quien no conozca, pues el Kundalini Yoga proviene de un maestro hindú que se llamaba Yogi Bhajan, y que trajo, digamos, una enseñanza que, como él mismo decía, pues era muy anterior, y por lo tanto el Kundalini ya estaba, digamos, o el Kundalini o el Tantra, pues ya estaba, digamos, inserido dentro del trabajo energético, de la conciencia energética, ¿no? del ser humano. Y el Kundalini de Yogi Bhajan lo que hace es justamente promover, ¿no? la activación energética del ser humano. Bien, luego tendríamos Manipura Chakra, que corresponde con el Karma Yoga, el yoga de la acción desinteresada. Luego tendríamos Anahata Chakra, que corresponde con el Bhakti Yoga, el amor incondicional, el yoga del amor incondicional, el yoga del devocional también, dentro de lo que es los kirtans, por ejemplo, etcétera, ¿no? Luego tendríamos el quinto chakra, que sería Vishuddha Chakra, que corresponde con el Mantra Yoga, con el Japa, del que hablé hace un rato. Luego vendría, pues, Ajna Chakra, que se corresponde con el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, el desarrollo, digamos, por ejemplo, pues un gran Jnana Yogi sería Ramana Maharshi, del que ya hice un vídeo hace unas semanas, si no recuerdo mal, y que sería, pues, a través del Vichara, por ejemplo, pues sería ir a través de la autoindagación, ir profundizando en la cuestión del conocimiento, es decir, qué es real, ¿no? O sea, qué es la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que sostiene, digamos, el mundo, la vida, ¿no? Y entonces aquí iríamos entrando, pues esto, ¿no? En un cuestionamiento permanente hasta llegar a un punto en el que no hay respuesta, ¿no? Y como decía Ramana Maharshi, la mayor, digamos, cuestión, o la cuestión ya indisoluble que nadie va a poder responder nunca es ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? O sea, es decir, ¿no? Por más que ensayemos muchas definiciones a nivel antropológico, a nivel evolutivo, biológico, espiritual, etc., nunca vamos a poder, ¿no? responder a esta pregunta, perdón,
y por lo tanto pues siempre nos va a dejar en un estado de latencia ante el vacío, ¿no? Y bueno, esto sería el el Jnana Yoga, perdón, y luego tendríamos el Sahasrara Chakra que corresponde con el Raya Yoga. El yoga real, tanto eh, en catalán, tiene, digamos, tiene más jugo, tiene más ambigüedad, porque sería el yoga real, real de realeza, y el yoga real de realidad, con mayúscula, ¿no? Entonces, bueno, aquí también sería pues interesante, ¿no? Entender cómo el esquema de los chakras pues también corresponde con un estadio de conciencia según también el camino yógico que la persona vaya emprendiendo, ¿no? ¿Qué más podríamos decir? Es que ahora me ha venido algo que me ha dejado también de lo que quería hablar y bueno, voy a hablar de los koshas, que dije que los mencionaría, ya eh, que los koshas a fin de cuentas están dentro del esquema cosmológico hindú. El esquema cosmológico, así muy rápidamente, es el esquema digamos, de la creación, como por ejemplo el árbol sefirótico de la Cábala, pues sería pues esto, ¿no? Pues seguiría todo un orden desde lo inmanifestado, en este caso, por ejemplo, el Ein Sof de la Cábala, es decir, la luz sin o la oscuridad sin luz o la luz infinita, o sea, siempre jugando con estas imágenes, ¿no? que juegan los místicos ante, digamos, ante lo inefable, pues seguiría pues este esquema y se iría, digamos, manifestando la chispa divina o la voluntad divina, o digamos como queramos, hasta llegar pues a la manifestación en Malkut, en el caso del árbol sefirótico, y en Muladhara Chakra, en el caso, digamos, del sistema de chakras. Y aquí tenemos los koshas, que es a donde quiero ir, que es la tradición nos habla de 5 koshas principales, y luego tenemos, digamos, dentro de estos 5 koshas están hay todavía otro esquema, otra definición, que serían los 3 koshas que engloban los 5 koshas. Ya sé que suena así como un poco, pues bueno, claro, pero esto a medida que vas como profundizando y estudiando, ¿no? Vas viendo la lógica, la coherencia que tiene tan abrumante, ¿no? Por un lado tenemos Anandamaya Kosha, sería el cuerpo de beatitud, el cuerpo, digamos, cuando se habla de los santos, por ejemplo, ¿no? Pues los santos se dice que llegan justamente a este estadio, ¿no? de experiencia o de conocimiento, o digamos como queramos, que sería el Anandamaya Kosha. Luego tendríamos el Manomaya Kosha, que sería el cuerpo de la mente, el cuerpo mental. Luego tendríamos el otro, sería Vijnanamaya Kosha, que sería el de la inteligencia, o sería el de... estoy pensando si sería la Buddhi, no sé si corresponde con la Buddhi, ahora tengo aquí una duda, con el intelecto, es decir, dentro de la manifestación, pues creo que corresponde Vijnanamaya Kosha, el cuerpo de la inteligencia, corresponde con el de la Buddhi, que sería el del intelecto. Luego seguiríamos con Pranamaya Kosha, que sería el campo energético, el campo, digamos, propiamente cuando hablamos de aura, por ejemplo, pues siempre hablamos como de unos 5 centímetros, ¿no? Alrededor del cuerpo, que sería pues el Pranamaya Kosha, el cuerpo del prana, justamente. Y luego tendríamos finalmente el de Anamaya Kosha, que sería el cuerpo físico, que se alimenta pues, a través, digamos, de alimento denso, de alimento tal como lo entendemos en general, ¿no? Y estos 5 cuerpos a la vez se corresponden, como decía, con los shariras. Siempre, bueno, sí, seguiríamos también la misma idea de las matriuscas, de las muñecas rusas, ¿no? Tendríamos el Karana Sharira, que sería el cuerpo causal, el cuerpo
justo primario después, digamos, de salir de Brahman, salir de Dios, para decirlo así, pues entonces justamente salimos y se dice que tendríamos el Karana Sharira, el cuerpo causal, luego tendríamos el Sukshma o Sukshuma también Sharira, el cuerpo sutil, y luego finalmente tendríamos el Stula Sharira, que sería el correspondiente con los 4 elementos. Esto lo cito simplemente para que tengamos un poco de idea, pues también, ¿no? Para poder ampliar también la imagen de los 7 chakras, ¿no? Porque si no queda un poco pobre, ¿no? O sea, sí que es una imagen muy bonita o muy estética, ¿no? Todo lo que se hace, pero cuando ampliamos mucho más el marco, ahí tenemos mucha más información que nos detalla pues con más interés o con más, ¿cómo decirlo?, ¿no? Con más detenimiento, ¿no? La correspondencia analógica pues, de cada chakra con los estadios evolutivos del ser humano, etc., ¿no? Bien, y luego a nivel cosmológico, también como apunte así muy esquemático, habría el de la cuestión de que Sahasrara Chakra corresponde con Shiva. Dentro de, digamos, de la mitología hindú, pues Shiva sería una de las divinidades principales. Justamente es el dios el protector de los yogis, de las yoginis, y justamente pues es el gran meditador también, dentro de la mitología, y que a la vez, como digo, corresponde con Sahasrara Chakra, corresponde con la fontanela, y luego tendríamos a Shakti, Shakti que está en la base de la columna, que es, digamos, la energía de Maya, la energía de la ilusión de Dios, como juego, como lila de Krishna, por ejemplo, o de Brahman. Recordemos que Krishna es un avatara de Brahman. Y bien, y como digo, pues esto, pues a nivel cosmológico también es interesante observar, ¿no?, cómo sería pues el aspecto abstracto de la, digamos, de la conciencia, esa luz sin fondo, ese Ein Sof de la Cábala, también con la correspondencia del primer chakra y la correspondencia, por lo tanto, de Shakti, la energía femenina o la energía, digamos, creadora. Y el punto en el que se encuentran la energía de Shiva, la energía descendiente de Shiva, y la energía creadora de Shakti, ascendente, es en Anahata Chakra. Que a nivel simbólico, si nos fijamos, por ejemplo, en la estrella de David de los hebreos, podemos observar cómo hay 2 triángulos, uno invertido y otro, o sea, hacia abajo y hacia arriba. Y en el punto está, digamos, el bindu, sería el bindu que se colocan los hindúes aquí, ¿no? Pues sería ese punto, ¿no? Digamos, es el séptimo punto. Por lo tanto, tendríamos también una representación de los 7 chakras, por ejemplo, en la imagen, en el símbolo de los hebreos, ¿no? Y bueno, y esto también es interesante, pues esto, para poder observar, ¿no?, la importancia que tiene, pues a nivel cosmológico, también para tener, pues, una visión más amplia, ¿no? Bueno, hasta aquí la segunda parte, y ahora vamos también muy resumidamente con la tercera parte, que es la de la cuestión de la muerte, el proceso de morir, el proceso de desencarnar, digamos, como queramos, con digamos, con los chakras y según el Vedanta. El Vedanta, he hablado un poco en el directo ya pues sobre el Vedanta, sobre Shankaracharya, digamos, muy resumidamente, pero bueno, es interesante observar cómo la muerte justamente, pues hasta donde yo conozco, y ahora hace un rato me miraba un libro de Edgar Morin, que me leí hace años, El hombre y la muerte, y es un estudio muy interesante, bueno, muy profundo sobre la muerte y sobre las distintas concepciones de la muerte a nivel antropológico y a nivel espiritual, etc., ¿no? Y cómo
bueno, esto, ¿no? Como la cuestión de la muerte en Oriente está, digamos, sumamente presente. O sea, no, digamos, son plenamente conscientes, para decirlo así, ¿no? De que todo tiene un principio y tiene un final, incluso sabiendo que es una ilusión. Es decir, es una ilusión de Maya o es una ilusión del espacio-tiempo, pero le da mucho hincapié, le da mucha importancia, ¿no? Y en India en concreto, pues es un lugar donde se ha desarrollado muchísimo esta cuestión de lo que sucede tras la muerte y se habla de que hay así muy rápidamente, para tampoco no alargarme más con el directo, se habla de que hay una disgregación de los distintos cuerpos, como vainas, para decirlo así, como distintas vainas, ¿no? que tenemos el ser humano, ¿no? En forma de, como ya dije, pues en forma de koshas, que serían los distintos cuerpos, y en el momento de morir, ¿no? Dice la tradición, dice que se va disgregando y que según el estadio evolutivo, según digamos el punto en el que llega pues, el yogi o la yogini, o la persona digamos en evolución, ¿no? En proceso espiritual, pues va digamos a ese plano de conciencia, ¿no? Dentro de lo que son los lokas, los distintos planos de la existencia. Y bien, y sería pues una forma también de entender cómo en la medida en la que vamos trabajando, ¿no? Sobre nosotros mismos, vamos también ahondando en el estadio evolutivo de cada centro energético, pues también sería una forma bueno, ¿cómo decirlo, no? O sea, sí, es de seguir un proceso de transformación entre el yo que está muriendo, es decir, porque como bien sabemos, pues dentro del esquema del espacio-tiempo, el yo que hace una hora pues hablaba o pensaba o era, ya no es el mismo en realidad que es ahora, ¿no? O sea, que soy ahora, ¿no? Y por lo tanto nos vamos actualizando en la medida en que vamos muriendo y vamos renaciendo en ese mismo proceso, ¿no? Y la tradición justamente pues nos habla de esto, ¿no? Nos habla de cómo en el momento de morir, pues según, ¿no? el punto en el que hayamos evolucionado, hayamos avanzado, pues vamos al plano correspondiente tras la muerte, ¿no? Bueno, básicamente quería comentar esto y como siempre pues agradecer las distintas personas que os habéis ido conectando y que habéis tenido pues interés en el directo y también a las personas que lo veáis en diferido y como siempre si tenéis dudas, comentarios serán bienvenidos. Gracias y un abrazo. Buenas noches, chao.